¿Qué tal? Muy buen día, sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Inspirarte que transmitimos a través de Al Momento. Un gusto saludarlos, invitarlos a que se quede con nosotros en esta charla tan interesante que vamos a tener con alguien a quien conozco ya desde hace bastante tiempo y que nos ha permitido en este cruce de caminos coincidir no solamente en el ámbito radial, en otras cuestiones, pero que el gusto por hacerlo, creo que en ese sentido nos ha dado muchas herramientas para continuar en una parte y en un ámbito que es muy complicado y es la parte de la difusión cultural. Bueno, pues el día de hoy me encuentro con Gloria Isabel Rodríguez, a quien saludo y le doy la bienvenida a este espacio de Inspirarte. Hola Gloria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que nos estén viendo y escuchando. Pues gracias por invitarme. Le comentaba con Pablo que es la primera ocasión en que me hacen una entrevista de este tipo. No sé de qué tipo sea, pero es la primera ocasión. Entonces, estoy en el lado opuesto al que siempre me he encontrado, ¿no? En mi trabajo. Decíamos antes de esto, siempre hay una primera vez para que esto ocurra y ya luego te digo quién es el culpable de que esto se haya dado. Bueno, nos trasladamos prácticamente hoy desde del estudio de Al Momento a otro espacio que también fungió mucho tiempo como parte de lo que fue Estudio 14. Muchos amigos recordarán esta etapa que todavía continúa transmitiéndose a través de internet y por ahí, bueno, pues trataremos también de hacer una alianza con ellos para ser parte, bueno, fuimos parte un tiempo de Estudio 14, ellos continuaron, Gloria, Alex, y bueno, primero, antes que platiquemos de esta etapa, pues vamos a remontarnos años atrás. ¿Quién es Gloria Isabel? ¿Dónde nace? ¿Y cómo fue que te nace el gusto por estudiar los medios masivos de comunicación? Bueno, yo nací en Zacatecas y dependiendo del ámbito en el que me encuentre, soy. Okay. Para esta entrevista, pues, yo estudié comunicación en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, estudié medios masivos de comunicación, soy de la 10ª generación. Y bueno, pues empecé en la radio en el 1996, o sea que ya ando casi llegando a las 3 décadas de dedicarme a la radiodifusión cultural, bueno, que se conoce como cultural, ahora es la radio pública. Fueron 10 años en Radio Universidad de Aguascalientes, a donde llegué, pues a diferencia de muchas personas que se han quedado ahí en la radio por el servicio social, yo llegué por la materia justamente de radio que teníamos como parte de la currícula de la carrera, porque una de las cuestiones que tiene medios masivos de comunicación es que te dan como un poquito de todos los medios y ya depende de cada egresado, egresada, profesionalizarse, ¿no? En alguno de ellos. Es como los médicos que luego en la carrera, por ahí escuchaba en alguna entrevista que te dan 8 horas de diabetes, entonces tienes que especializarte. Y bueno, pues yo me fui por la vía de la radio porque en la materia de radio me dio clases Juan Antonio Vera y bueno, considero que él siempre fue un apasionado de la radio, tenía la ventaja de que se dedicaba a la radio y te podía dar una perspectiva como muy amplia en este sentido. Me tocó una generación a la que nos dieron clase profesores que recién habían egresado de la carrera o que eran los primeros egresados de la misma carrera. Muchos de ellos, la verdad, no se desempeñaban en los medios, pero bueno, pues así, la 10ª generación, aunque eran ya 10 años, ¿no?, de estar en eso, realmente nos tocó ser de alguna manera conejillos de indias. Ahora la carrera ya no se llama así, se llama es información y comunicación, algo así. Y bueno, pues llegué por la materia de radio. Como estudiantes nos daban la posibilidad y la oportunidad de que el trabajo que hacíamos como estudiantes pues se transmitiera. Nosotros decidimos hacer un programa, se llamaba El Enchufe, participábamos
pues por equipos, ¿no? Todos los integrantes del grupo, de la generación. Pero cuando terminó el semestre, un grupo, los de siempre, decidimos continuar. Entonces el enchufe, no recuerdo cuánta vida tuvo, pero lo continuamos aún habiendo terminado y aprobado la materia de radio. Así es como yo me involucro y bueno, pues ahí conocí a Ernesto Martínez Frausto, que pues de él aprendí una constancia, un amor y una forma de hacer radio, pues que me llamó muchísimo la atención. Pasaron los años, me tocó hacer mi servicio social en otro lugar, ahorita no me gustaría mucho comentar al respecto, pero en 1996 todavía no terminaba yo la carrera, yo egresé en el 97. Se acercó a mí Mirna Ruiz Flores, que ella ya era trabajadora en Radio Universidad de Aguascalientes, y me dijo, pues hay una especie de concurso, examen, porque una compañera va a salir de incapacidad por maternidad, pues participa. Dije, bueno, ok. Participé y me quedé. Al poco tiempo, esta persona decidió seguir su vida profesional o su camino en otro lugar, dejó ese puesto y pues me tocó ahí ya involucrarte más involucrarme de lleno y pues estuve ahí 10 años, ¿no? Hasta que dejó de ser XEUA y a partir también un poco de estas inquietudes, de esta historia pues un poco complicada y difícil de platicar, de cuando desaparece XEUA para convertirse en XHUA, ¿no? Que se estaban haciendo todos los trámites para que la radio universitaria tuviera, empezar a transmitir por la banda de frecuencia modulada, pues se decide, ¿no? Cortar con el proyecto. Ya había algunos problemas. De hecho, a mí me tocó en su momento estar cotizando equipos, recibir cotizaciones, hacer investigaciones, cosas hacia el final, ¿no? De mi participación ahí en XEUAA. Y bueno, pues ya con los años surge Estudio 14, como esta manera, ¿no? De reintegrarnos, como de... No sabría decir, pues como un proyecto, yo ¿no? Que se quedó ahí de no dejar, exacto, de no dejar morir lo que se venía haciendo en Radio Universidad. Pero ¿cómo fue tu primer contacto al momento de llegar al micrófono? ¿Cómo te cambia la perspectiva a lo mejor de hacer radio viendo de una forma diferente como estudiante y después ya siendo parte de Radio Universidad? Pues mira, justo lo que platicaba, ¿no? Del programa del enchufe, sentíamos este grupo de personas que continuamos con el proyecto, que pues no se pueden quedar las cosas así, que se necesita una constancia, que no podíamos estar en esta informalidad de solamente aprobar una materia y ya, por eso pues, continuamos. Cuando llego a radio, entré al área de noticias, al noticiero de los universitarios, y pues sí, entiendes una forma de trabajar distinta, pero que yo ya tenía eso, ¿no? De la constancia, de hacer las cosas pues bien o lo mejor que puedes y de estar abiertos y abierta yo a la posibilidad de seguir aprendiendo. Ahí, bueno, encontré que tenía que estar en contacto con personas de muy diferentes ámbitos, desde lo social, esto que llaman las ciencias duras, pero también los acontecimientos locales, políticos, y entonces empiezas a ver que el panorama pues es mucho más amplio, ¿no? Para los medios, para la radio, y aunque yo participaba nada más en el noticiero universitario, tenías que estar involucrado con todos los temas, y es algo que de alguna manera pues he seguido, ¿no? A lo largo de mi trayectoria dentro de los medios de comunicación. Y luego te metes de lleno a la música. Sí, porque a mí me parecía muy interesante. Él presentaba a la 1:00 p.m. Música, pero entonces hacía comentarios en torno a los autores, a la música. Lo mismo hacía Ernesto en las noches cuando presentaba música clásica. Entonces me parecía muy interesante esto porque te dejaba escuchar la música con unos datos que te hacían poner el foco de atención
en una época o en el compositor, o que te contaba una historia a veces, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los poemas sinfónicos, la música programática, o no sé, en el periodo clásico, la forma sonata, cosas de las que me fui enterando poco a poco. Entonces, hablando con el señor Dávila, porque creo que alguien a quien no mencioné durante esta trayectoria, pues fue al señor Dávila, que con los años entiendo y veo en retrospectiva realmente la escuela, ¿no? Que él formó. Bueno, pues ahí es que te conocí a ti, conocí a Concho, conocí a Martín, que también me enseñaron que todo es posible, que dentro de la radio todo es posible. No había cuestión técnica, que con los recursos que tiene por lo general la radio pública, que siempre son muy limitados, no había cosa que ustedes dijeran no se puede. Si algo me maravillaba en la parte técnica, y que de hecho sí fue una forma, o es una forma de hacer radio y de estar en los medios, es oye, se me ocurrió tal cosa, sí se puede. Oye, es que podemos sacar este audio, sí se puede, déjame. Y entonces lo lograban. Y el señor Dávila siempre fue una persona, a mí me gusta mucho decir que, como es el lema de la Universidad Autónoma Metropolitana, es que me encanta, me fascina, me parece genial, que acabo de saber por diferentes circunstancias que es de León Portilla, que es Casa Abierta al Tiempo. A mí el señor Dávila siempre me pareció que fue justamente como pionero de la radio cultural en Aguascalientes. Para quien no sepa quién es José Dávila, quién fue, quién sigue siendo y seguirá, pionero de la radio cultural en Aguascalientes, siempre fue una casa abierta al tiempo. ¿Por qué? Él no estudió ingeniería en una escuela, ni mucho menos. Él, por ejemplo, fue una persona que trajo la primera imprenta Offset a Aguascalientes. Decía, ¿no?, que cuando era muy, muy joven criaba pollos, pero le interesaba la radio. Entonces, junto con su papá, construyó un transmisor y hizo su propia radio, ¿no?, en su casa, en el sótano de su casa. Y llegó a tener una programación donde participaban sus amigos de ese momento. Llegó a vender publicidad que llegaba, creo que era 1 watt de potencia, ¿no?, lo que tenía ese transmisor. Y entonces era eso, era una casa abierta al tiempo, porque se actualizaba. Cuando llegó el formato de disco compacto, cuando, digamos, él estaba siempre al día en los formatos de registro del sonido, pero también cuando llegaron los equipos de cómputo, los programas de grabación de audio, también estuvo ahí y siempre estuvo abierto a estas posibilidades. También no gustaba del rock, por ejemplo, o a la trova le llamaba música lamentosa. Lamentosa, sí, cómo no. Sin embargo, la programación de Radio Universidad de Aguascalientes, así como la que inició él, que fue la Radio Casa de la Cultura, tenía y todos los géneros. Entonces, bueno, él forma esta escuela. En perspectiva, no es que en ese momento no supiéramos que él nos estaba enseñando y nos daba cátedra con cada decisión que tomaba, y incluso con el trato que nos daba, con las exigencias que tenía para con todos y todas los integrantes de la radio. Entonces, en algún momento me acerqué a él y le dije, no, es que está genial esto de que se presente así la música. Digamos, para mí pues era novedoso. Ya sé que seguramente esto ya tenía muchos años realizándose, tanto en la radio, pues por ejemplo en Radio Educación, en Radio UNAM, en las radios que nos llegaban, ¿no?, de otros lugares del mundo, la Deutsche Welle, Radio Nederland, todas estas estaciones que ya tenían una trayectoria muy amplia, pues no solamente en la presentación de la música, sino en el registro mismo, ¿no?, de sus orquestas. Pienso en el Concertgebouw de Ámsterdam. Nos llegaban estas colecciones enormes con estos ciclos de grandes directores al frente de estas orquestas. Entonces, pero él estaba al tanto de eso. Entonces, él genera un modelo que seguramente tomó de muchos lugares, porque, como digo, era una persona abierta a todo, abierta a aprender, dispuesto siempre a aprender, no solamente de lo lejano, sino también de lo que tenía cerca.
Y entonces, pues me acerco y me dice, pues presenta música. Yo no, ni siquiera sé, o sea, a duras penas sé el apellido de Mozart y de Beethoven, pero de ahí en más, no. Uh-huh. Sí, vas a presentar música, y entonces pues fue de las primeras cosas que hice en la radio. Realmente no pasó mucho tiempo entre que entré a los universitarios y empecé a presentar música clásica, porque teníamos varias barras. Uh-huh. Entonces yo tenía un programa a las 6 de la mañana, los clásicos. Después a las 4 de la tarde, obras maestras de la música, que ya con el tiempo, con los años, se lo quedó Marco Antonio García Robles. Y a las 7 de la tarde noche yo presentaba de lunes a viernes, cuando no había temporada de conciertos, Polifonía Universitaria. Sí. Entonces sí me empecé a involucrar mucho, no solamente con la información, que en ese tiempo pues no teníamos internet. No. Entonces, todo era investigación, pues a través de las enciclopedias y de los discos, pues también hay una labor de traducción, pues acercarte, ¿no? A quienes sabían, tenían información, a veces hasta pronunciar. Yo me acuerdo que, y todavía lo tengo así como si fuera ayer, ¿no? Cuando te burlaste de mí, porque estaba al aire, en vivo. Y bueno, yo me hice un poco, como parecía un trabalenguas en ese momento, no dominaba yo los nombres de los compositores, y dije Rajmaninoff, y bueno, tú me lo recordaste toda la vida, y es algo que no se me olvida, ¿no? Rajmaninoff. Rajmaninoff, sí. Y en ese momento pues se me pasó una sílaba de Rajmaninoff. Y bueno, pues a partir de ahí, y también los programas de mano de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. Entonces yo 10 años, que fue el tiempo que estuve ahí, me la pasé tras bambalinas de la orquesta. A mí me tocó conocer a compositores maravillosos, geniales. Una de mis obras favoritas de compositores, o bueno, del mundo mundial, diría Miguel Ríos, es El divertimento para piano y orquesta de Joaquín Gutiérrez Heras, a quien tuve la oportunidad de conocer, pero también a grandes directores, ¿no? Por ejemplo, el mismo Luis Herrera de la Fuente, a quien tuve oportunidad de escuchar, al menos en unas 3 oportunidades que recuerdo que estuvo en Aguascalientes. Ya no me acuerdo si la penúltima ocasión que estuvo, hasta le construyeron un camerino justo al lado de la concha acústica de la orquesta. Yo me la pasé todo ese tiempo, esos 10 años, en cada temporada, pues asistiendo a los conciertos, y también es una forma, ¿no? Como de ir aprendiendo y de ir involucrándote, pues con información, pero también con una forma de escuchar la música y de adquirirlo también como una parte de ver la vida, una forma de vida. Había algo muy importante que podemos mencionar de don Pepe Dávila, porque era, si tú llegabas con una inquietud, lo primero que te hacía era aventarte al ruedo, ¿no? Pero te iba guiando, no te aventaba nomás por aventarte, confiaba en tus capacidades, y en ese sentido, pues ya con el paso, pues te iba diciendo por aquí, por acá, vente por este lado, y te enseñaba mucho a escuchar la música, que eso era lo más importante. No era solo acudir, ir a un concierto y decir, estuvo bueno, no, es aprenderlo, porque incluso cuando me tocó a mí en esta parte técnica, estando ahí con él, te iba diciendo, te iba explicando la música un poco, y a veces nomás te decía, escúchala. Y con eso te iba ya guiando y diciendo en sí qué es lo que quería decir cada uno de los autores y cómo se interpretaba cada una de las orquestas, ¿no? Fíjate que ahora que mencionas eso, él tenía compraba muchas bandas sonoras. Durante muchos años él dejó de ir al cine, pero te podía hablar de las películas a través de las bandas sonoras. Te contaba, mira, seguramente este momento está pasando tal cosa. No es que te contara la historia en sí, pero la música a él le decía, ¿no? De que qué momento estaba viviendo una escena en pantalla. No recuerdo el año del estreno de Parque Jurásico, pero fue cuando también en las cadenas comerciales de Aguascalientes se instaló este sistema
que creo que lo creó Spielberg, ¿no? El THX. Lo convencí de llevarlo al cine para que escuchara, ¿no?, este sonido envolvente. Y fuimos a ver Parque Jurásico. O sea, después de muchísimos años se paró en un cine. Y no era para ver necesariamente el estreno de Parque Jurásico, sino para entender bueno, no entender, porque él entendía mucho de sonido. Pues para escuchar, ¿no?, lo que de novedoso había en términos de audio. De audio. Y sí se maravilló porque de pronto escuchábamos por acá las aves, ¿no? Y enfrente el sonido era otro. Digamos, había una especie de 3D, pero a través del sonido. Con el sonido. Ajá. No lo volvió una costumbre cotidiana, pero él gustaba mucho de seguir comprando bandas sonoras de las películas. Y en su estudio, pues él sí trataba de tener estos equipos que le proporcionaban una experiencia pues estereofónica. Y a la hora también, por ejemplo, de capturar o de registrar los sonidos de la orquesta, tú sabes, tú puedes poner un micrófono y decir, bueno, pues sí, se capta aquí la totalidad, pero no, él tenía su propio sistema para decir, bueno, estos son los violines, estos son los metales, aquí le subo, aquí le pongo, pues las consolas tienen esta posibilidad, ¿no?, de dotar de efectos a los canales de audio, y entonces él tenía ya esta forma, y la verdad que pues también es un estilo, también es una firma, el decir, vamos a subir los violines, vamos a bajarlos, vamos a ver qué dominio le doy al arpa, al piano, dónde ubico los micrófonos, el tipo de micrófonos, ¿no?, que también es importante claro. la elección. Y bueno, pues ahí están años, ¿no?, años de registro de los conciertos de la Sinfónica de Aguascalientes. Y bueno, pues es algo que continuaron y continuaba haciendo tu hermano, Martín Pineda, pero pues también no con esta escuela de José Dávila, de estar siempre el sonido y a dónde te puede llevar. Sí, bien dices cómo va uno adaptándose a estas nuevas exigencias, también luego las nuevas tecnologías, pero sin dejar de irse hacia atrás. Porque ese aprendizaje, si no lo traes a hoy, se pierde mucho el sonido. Al final de cuentas me ha tocado sí también luego escuchar hoy nuevas gentes cómo van haciendo las cosas, y creo que sí las tecnologías les ayudan, pero creo que hay algo que no han sentido, y es esa parte la que hay que instalar, llegar, poner, quitar y hacer las pruebas de oído, y esas son las importantes. Es como el contenido. Mira, los medios han avanzado en la parte técnica, pero creo que seguimos escuchando o seguimos necesitando de calidad en la información, de pronto pienso que en el 96 y durante mi época, mi paso, ¿no?, por la universidad, pues trabajamos con cosas de pronto hasta rudimentarias, ¿no? Son equipos que ahora ya no se utilizan, son totalmente obsoletos. Actualmente una persona, y lo ves con los influencers, pueden hacer cosas maravillosas técnicamente hablando con las herramientas que te da un celular. Pero necesitas contenido, es esta labor, ¿no?, del periodismo. Y sí, probablemente a mi generación le ha tocado ir de una forma acelerada, adaptándose, ¿no?, a los cambios. Hay a quienes les cuesta trabajo, hay a quienes no les cuesta trabajo. Yo no sé si estoy a medio camino porque no domino todas las nuevas tecnologías, pero no estoy cerrada, digamos, no me escandalizan plataformas como TikTok como herramientas que están utilizando las juventudes actualmente para pues tener información. Lo que sí me preocupa es, no sé, las fake news,
el contenido que pues ese necesitas sí formarte, y por eso se necesita una licenciatura para tener estas herramientas, para poder investigar, para saber investigar, para que te den también herramientas para tener una buena comunicación. Por ejemplo, yo sí llevé materias como ortografía y redacción, que es muy importante. Estas cosas que pues que te permiten tener contenidos que tengan esta responsabilidad, ¿no? Que estén trabajados, que sean, pues que te ayuden, independientemente del tipo de herramientas que utilices, ¿no? Porque hay muchos divulgadores de ciencia que están actualmente usando estas herramientas porque son estas formas, ¿no? De llegarle a los públicos más jóvenes. Otra cosa que en lo que también ha cambiado y a lo mejor cuesta trabajo adaptarse es en la inmediatez. Cierto, la radio es un medio muy inmediato, pero no tanto como en las redes sociales, sí, ¿no? Y además de la inmediatez, el tiempo, ¿no? Que en el que tienes que compartir la información. Ahí y nuestro cerebro va adaptándose, ¿no? Va cambiando. Claro. La estructura del cerebro sí va cambiando. Y entonces a veces ya no tenemos la atención por más de 10 segundos en las personas y de pronto dices, ¿cómo en 10 segundos voy a transmitir, no sé, la importancia de la vacunación o, no sé, de muchos temas, del cuidado del medio ambiente, pues de todo lo que son los intereses, sí, de cualquier tema que puedas, ¿no? Exactamente. Después de Radio Universidad, de ese rompimiento que se dio, viene Cultura en Cooperacha. Sí, Paco Ortega, que bueno, ha estado también en los medios, pues nos propuso tener o participar en un medio independiente. Cultura en Cooperacha, pues era un poco televisión por internet, que antes lo veíamos como algo, híjole, poco posible, ¿no? Inviable incluso económicamente, y de hecho pues nunca tuvimos ganancias como tal, sí, ¿no? Al contrario, siempre fue aportar, siempre era, digamos, monetariamente siempre era la pérdida, ¿no? O la inversión. Yo quiero pensar que era pues una inversión para algo que nos apasionaba y nos gustaba a todos, que evidentemente no lo veíamos como una forma de pagar las cuentas, ¿no? Pero sí como una forma de estar presentes o de seguir haciendo lo que nos interesaba, lo que nos gustaba. Cultura en Cooperacha, bueno, en Radio Universidad pasaron tantas cosas tan geniales y tan maravillosas, pues a través de las personas, por ejemplo, con Ricardo Chávez, este equipo que se hacía de información, estas mesas de información cada mañana. Él estaba ahí al frente de 7 AM, también de Hoy en Día, aunque bueno, Ernesto era el conductor del noticiero nocturno. Pero Ricardo tenía esta visión, ¿no? De poner sobre la mesa los temas que eran relevantes en el momento, y entonces en la mesa de información pues estaban notas que un día o dos después aparecían en los periódicos locales, ¿no? Entonces, como parte de esta dinámica, se hacían las coberturas en temporadas electorales, que en algún momento Radio Universidad de Aguascalientes tuvo este reconocimiento por parte de la sociedad civil organizada en el Estado. Digamos, nos hicieron un reconocimiento porque tuvimos una participación, yo creo que fundamental y activa, cuando se dio el primer cambio de partido, ¿no? En Aguascalientes, el municipio, que de las manos del PRI pasó a las manos del PAN. No que esto sea bueno o malo. No, pero digamos que no nos vamos a meter en esas cuestiones, pero sí fuimos, creo yo, una pieza clave y fundamental cuando el día de la elección, en la noche, ya cuando se empezaban a contar los votos, y empezaban a poner digamos, las mantas, ¿no? En cada una de las casillas, las personas en Aguascalientes empezaron a hablar desde su casilla. No, pues aquí en esta casilla, la número tal, y entonces de pronto teníamos una cantidad impresionante de
de datos, de información de las casillas, que después Ignacio Ruelas Olvera con el tiempo llegó a decir que era el del comité ejecutivo, ¿no? Del Instituto Nacional Electoral ahora. Llegó a decirnos, en Radio Universidad de Aguascalientes nació el PREP. El PREP, así es. En esa época pues tuvimos este reconocimiento también por parte de la sociedad civil organizada, y bueno, cuando se da este cambio, ¿no? Ahí en XEUA, pues nosotros nos quedamos como con estas ganas de seguir participando en este ejercicio democrático, y en Cultura en Cooperacha replicamos esto. Y llegamos a tener, me acuerdo en aquel momento, un enlace con la radio comercial, que también a la postre, la radio comercial, y hablo específicamente de la radio BI, porque bueno, don Pedrito Rivas en su momento también formó parte fundamental de la historia de la radio cultural en Aguascalientes, porque él estaba consciente, a mí me tocó entrevistarlo, él estaba consciente de la necesidad de contenidos distintos, porque él decía, la gente necesita escuchar música clásica, la gente necesita este tipo de contenidos, otro tipo de música que yo en mis estaciones no tengo, es una propuesta que yo no tengo, y la gente tiene derecho a escuchar de todo. Entonces en su momento apoyó a XNM cuando se estaba formando, apoyó a Radio Universidad de Aguascalientes, y entiendo que también tuvo alguna participación en Estéreo Mendel, que bueno, eran así como que las estaciones de permisionadas, que se les llamaba en aquel momento. Entonces, ya me perdí, estaba en... Cultura en Cooperacha. En Cultura en Cooperacha. Procesos electorales. Ajá. Bueno, llegamos a participar. Y mencionaba la BI porque a la postre se convirtió en una radio hablada, ¿no? Sí. Adquirió este modelo que... porque la radio BI, yo me acuerdo cuando empezó también un noticiero que tiene muchísimos años, yo me acuerdo haberlo escuchado en sus inicios, Buenos Días Aguascalientes, pues era el noticiero, pero después seguían las radionovelas, y en la tarde había música, y luego más tarde Calimán, y luego El Ojo de Vidrio, bueno, La Tremenda Corte, El Ángelus, ¿no? Pero era una radio que andaba entre esas dos hasta que ya la hicieron completamente radio hablada, pero sí creo que abrevó, ¿no?, de este modelo de la radio cultural en Aguascalientes. Entonces ahorita es una estación pues 100% con programas hablados, y sí creo que este modelo pues viene de ahí, o que tomó esta influencia a partir de... Que hubo varios espacios que después no solamente replicaba hasta cierto punto BI, hubo otros medios que también tomaban ciertas ideas de lo que se hacía en Radio Universidad y la llevaban a televisión, porque también esto ocurrió. Ya ahí luego platicaremos de algunos que te voy a contar. Pero bueno, viene esta parte de Cultura en Cooperacha que también se disfrutó, y después nace Estudio 14. Con la misma necesidad, ¿no? Y todo este equipo que se juntó y que seguía junto hasta que, pues ya, definitivamente sí tomamos rumbos distintos, ¿no? Sí, bueno, este ejercicio de Cultura en Cooperacha, pues sí tuvimos algunas cosas interesantes. Transmitíamos de pronto desde el Sanborns, ahí estábamos, nos daban oportunidad de estar ahí. Y bueno, pues ya, después vino Estudio 14, que es esta radio por internet, donde efectivamente pues participábamos todos. Primero era semanal, y después decidimos hacerla 24/7, los 365 días del año, y hay programas de automatización, que justamente es lo que decía antes, ¿no? Te vas adaptando a las nuevas tecnologías, las vas adquiriendo, no les tienes miedo, y hay programas de automatización de las radios que son gratuitos, y bueno, pues así, te da esa posibilidad de tenerla. Y nos tocó pues hacer varias propuestas interesantes. Una que a mí me gustó mucho, que tuvimos invitados así entrañables y maravillosos, que fue La Casa de Vidrio. El nombre se lo puso Guillermo Saucedo,
Y bueno, pues por ahí en la conducción pasaron muchas personas, ¿no? El propio Ricardo Chávez, Enrique Rodríguez Varela, Claudia Rodríguez Loera, Rosy Hernández, que ahora está cantando en el Ferial de Aguascalientes. Y había pues varias participaciones, varios programas, Mario Héctor Ponce, no sé, Mónica Zárate, sí, también esta niña Magallanes, Laura Magallanes, Laura Erika Magallanes, no sé, pasó un montón de personas, Mauricio Polinacano, el propio Ernesto Martínez Frausto, tú obviamente que siempre estuviste ahí, y muchas personas, ¿no?, que se fueron uniendo, Claudia, esta compañera de pronto se me fue su nombre. No, que acompañaba a Mario Héctor Ponce, no, Adrián, bueno, ahorita se me están yendo los apellidos, pero bueno, sí. Y ya Estudio 14 sigue, no tenemos algunos programas que nos provee el Instituto Cultural de Aguascalientes, y pues yo me fui de aquí por circunstancias del destino. Y desde hace 9 años estoy colaborando en Radio Universidad de Guanajuato, donde sigo en la onda, pues sí, de la difusión cultural, pero también pues del quehacer, ¿no?, de la Universidad de Guanajuato, que es ahora mi casa. Muy bien. Gloria, a lo largo de estos años, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción estar al frente del micrófono? Pues las personas que he tenido la oportunidad de entrevistar, que son de todos los ámbitos, desde, no sé, desde alguien que no sabe leer y escribir hasta poetas laureados, ¿no?, escritores, escritoras consagrados. Creo que las personas y la responsabilidad, ¿no?, de estar frente a un micrófono. Esa es una... parece un poco, tal vez, no sé si es contradictorio o no, pero tener esta responsabilidad de también estarte actualizando en el lenguaje, en muchas cosas. Esta necesidad de estar leyendo, de estarte informando, de acercarte al conocimiento desde muchos puntos de vista, desde muchas áreas de la ciencia. Esta cuestión que significa ser un reto, porque es un reto, porque no estamos obligados ni obligadas a saber de todo, pero sí tenemos la obligación de que lo que dices frente a un micrófono no sea improvisado. Entonces, este reto de estarte preparando, y bueno, pues a veces el agotamiento, ¿no?, porque sí hay que saber que también hay momentos en que te puedes llegar a agotar, ¿no?, de esto. Pero sí, creo que las personas que he tenido la oportunidad de conocer y sobre todo de entrevistar, darle la oportunidad a las personas que luego no tienen, por ejemplo, los grupos independientes que no se pueden pagar un spot en medios comerciales, abrirle la puerta. En la propia Radio Universidad de Aguascalientes llegué a entrevistar a Nortec, ¿no?, cuando eran un grupo que pocas personas conocían, ¿no?, o a Telefunca, ¿no?, que después grupos que llegaron a estar en el Cuartel del Arte y que ya después estaban en los grandes escenarios. Eso creo que es la mayor satisfacción. Y obviamente te ha dejado también varias, digamos, raspones, ¿no?, como cualquiera en sí, en bueno, ámbitos. Cuando haces una mala entrevista, y me ha tocado, por eso, por agotamiento, porque a veces de verdad desconoces, no puedes leer todo, no puedes leer ensayo, poesía, pero aparte saber de física o de medicina, o la ansiedad, ¿no?, que te provoca a veces conocer algunas cosas. En la mañana estaba pensando en los productos finales de glicación avanzada. ¿Qué es eso? Yo antes me podía comer una carne asada así con la mayor tranquilidad, y ahora sé que la cocción lenta es mejor porque la cocción rápida genera estos productos finales de glicación avanzada que intervienen en enfermedades como la diabetes. Digo, así dices. Entonces también de pronto enfrentarte a cosas o lo ecológico, ¿no?, las quemas, a veces no poder hacer mucho, excepto pues darlo a conocer, y pues con esta responsabilidad
pues sí, eso, las malas entrevistas y la desesperación por no saber un poco de todo. Gloria, pues quiero agradecerte el que nos hayas permitido entrar el día de hoy aquí a tu casa, el que nos hayas permitido esta entrevista. Yo creo que ya se te pasó el nervio, no pasaron más de 5 minutos cuando ya se soltó y dijo, mucho de lo que queríamos saber de ti en este espacio de inspirarte, porque no ha sido fácil, y creo que los que hemos dedicado tiempo a difundir la cultura, a estar de este lado, nunca será fácil, no importa si estás en un medio establecido o lo haces de manera independiente, ¿no? Pero de manera independiente es mucho más complicado, así que pues los esfuerzos en este sentido son mucho más loables, porque como lo he dicho, pues a veces lo haces más por amor al arte que por poder pagar las cuentas. La verdad es que yo admiro mucho a las personas que lo hacen de esta manera, pero también creo que como públicos debemos tener la conciencia, la certeza de que estos espacios son necesarios, que son útiles, y pues que no siempre lo gratuito es así como tan sencillo, al contrario, que sí hay que apoyar, ¿no? Más y todo pues en pro de pues de buscar la democratización del acceso a la cultura y a muchas cosas, porque es lo único que nos puede salvar la información para tomar buenas decisiones en nuestra vida. Muy bien. Gracias de nueva cuenta, Gloria. Pues gracias minutos. Por la invitación. Y bueno, ya tendremos a lo mejor alguna colaboración contigo, ¿no? Tal vez de algo que nos quieras compartir estando ya en Radio Universidad de Guanajuato. Ya de lo que ocurre allá. Ya estaremos viendo eso posteriormente. Pues gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. La invitación a que, bueno, pues nos deje sus comentarios a través de Al Momento Oficial en YouTube, Al Momento en Facebook, y nosotros tendremos ya otro invitado en otras emisiones. Gracias de nueva cuenta, Gloria. Compañeros, gracias. En la parte técnica. Gracias a Ana y gracias a Toñito, que están hasta atrás de las cámaras. Muy buen día. Gracias.